Hola, hablaremos de geometrías básicas. Propósito: lograr identificar cada una de las rectas, así como los ángulos. Primero te explicaré los tipos de rectas. Hay tres tipos de rectas: rectas paralelas, rectas perpendiculares, rectas oblicuas. Rectas paralelas son aquellas líneas que nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Rectas perpendiculares son aquellas rectas que se hallan en un mismo plano, forman cuatro ángulos rectos que cuando se cortan forman ángulos de 90 grados. Rectas oblicuas son rectas que se cruzan de forma inclinada entre ellas, las cuales se dividen en cuatro, de los cuales solo dos sectores son iguales, formando ángulos que no todos son iguales. Chicos, ¿alguien sabe qué es y cuáles son las partes de un ángulo? Yo no recuerdo. No, profesora. Un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen en común. En un plano, dos semirrectas con un origen en común siempre generan dos ángulos. En el dibujo podemos ver dos, el A y el B. Ahora conoceremos los tipos de ángulos. ¿Ustedes conocen los tipos de ángulos? Ni idea. Yo conozco unos, el agudo, el recto y llano. ¡Muy bien! Ángulo recto es el ángulo formado por dos rectas perpendiculares formando un ángulo de 90 grados. Ángulo agudo es un ángulo menor a un ángulo recto, esto quiere decir menor a 90 grados. Ángulo llano está formado por dos rectas planas, es decir, un ángulo de 180 grados. Ángulo llano. Ángulo obtuso es menor a un ángulo llano, pero mayor a un ángulo recto, es decir, mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Ángulo completo es un trazo de manera circular completa. ¿En un círculo podemos encontrar varios ángulos? Sí, en un círculo podemos encontrar diferentes ángulos. Pero, ¿cómo se miden los ángulos? Para medir un ángulo se necesita un instrumento que se llama transportador. Para esto tenemos que poner la parte recta del transportador sobre uno de los lados del ángulo, haciendo coincidir el vértice. Después hay que mirar dónde coincide el otro lado del ángulo y ver qué número tiene. Ese número son los grados que tiene ese ángulo, 70 grados. Ahora vamos a practicar. ¿Listos? ¿Cuánto mide este ángulo y cuál es? Este ángulo mide 120 grados y es un ángulo obtuso. Muy bien. ¿Y este ángulo? Este es un ángulo llano y mide 180 grados. Repasemos. ¿Cuáles son las partes de un ángulo? ¿Quién me puede decir? Yo recuerdo que en la imagen que nos mostró decía el ángulo A y B, el vértice y los dos lados del ángulo. ¡Excelente! Ahora, de acuerdo a las siguientes gráficas que hay en el pizarrón, ¿cuál es el nombre de los ángulos que se encuentran en ellas? En la primera gráfica hay un ángulo recto, ya que está formado por dos líneas perpendiculares. Sí, y en la segunda gráfica hay un ángulo agudo, esto quiere decir que es menor de 90 grados. Han aprendido muy bien. ¿Alguien quiere pasar al frente y poner un ejemplo más de un ángulo que no hayamos mencionado? Yo, profesora.
Para mí, el ángulo llano fue el más fácil de entender, ya que está formado por una línea recta que debe ser de 180 grados. Perfecto, chicos, ahora recordemos qué hemos aprendido. Hoy hemos revisado tipos de rectas, ángulos, partes de un ángulo, tipos de ángulos. Ya hemos revisado el tema de ángulos y rectas. ¿Quién tiene un ejemplo de alguno de ellos? Un ejemplo de rectas perpendiculares es cuando se cruzan en un punto y forman ángulos de 90 grados. Ejemplo de ángulo, las manecillas del reloj. En este momento marcan las 4:05 y forman un ángulo recto de 90 grados. Video realizado por alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias por su atención.